Parte de la historia, los médicos contaban con poco más que curas tradicionales y pociones. Los enfermos eran sometidos a ayunos, eran purgados, congelados, desangrados e incluso electrocutados. No sorprende que estos tratamientos rara vez funcionaran y que frecuentemente causaran serios daños. Muchos pensarían que Paul Ehrlich, un brillante y excéntrico científico alemán, fue aclamado como un héroe nacional cuando en 1909 le dio al mundo su primera droga verdadera. En lugar de esto, lo que siguió fue una de las historias más trágicas de la historia de la medicina. Tal vez Paul Ehrlich llegó en el momento justo durante el siglo XIX, porque había un fermento en la biología, había un fermento en la medicina, había avances en patología, el entendimiento de cómo funcionan las enfermedades. Hubo avances en la medicina como la teoría de los gérmenes, gracias a Louis Pasteur y Robert Koch. No era nada menos que fantástico. Pero aunque finalmente entendieron que los gérmenes causan enfermedades, incluso las más grandes mentes científicas de la época no tenían idea de cómo tratarlas. La creencia era que cualquier químico que pudiera matar un germen mataría también al paciente. La única voz disonante en este coro de negativas era la de Ehrlich. Ehrlich fue el primero en desarrollar la idea de que podía crearse una droga, un químico, que sería tan específico en contra de una bacteria en particular, que mataría a la bacteria sin perjudicar a la persona enferma. A esto le llamaba la bala mágica. Ehrlich permaneció impávido ante el escepticismo de sus colegas. Habiendo ganado un premio Nobel por su trabajo con vacunas, estaba convencido de que podía crear esa sustancia. Paul Ehrlich y su asistente japonés Hata probaron muchos compuestos. Finalmente, después de 605 intentos con compuestos diferentes, variando toda clase de cosas, hallaron el compuesto 606, bautizado Salvarsan, el cual funcionó perfectamente en sus animales experimentales. El Salvarsan, un derivado del venenoso arsénico, probó ser capaz de destruir uno de los flagelos más diseminados de ese entonces, la sífilis. Mientras las personas tuvieran relaciones sexuales, habría sífilis. Y por supuesto, todo el mundo culpaba a todos los demás. Los franceses la llamaban la enfermedad napolitana y los napolitanos la llamaban la enfermedad francesa. Pero en realidad no hubo nada con que combatirla hasta que fue descubierto el arsenical Salvarsan. La sífilis había sido una de las enfermedades infecciosas más temidas. Ahora Ehrlich había descubierto una cura que prometía salvar millones de vidas. De manera que este triunfo extraordinario debió haber sido el logro máximo de una ya estelar carrera. Pero virtualmente tan pronto el Salvarsan salió a las calles, Ehrlich estuvo bajo ataque desde todos los flancos. Liderando el ataque estaban aquellos que se habían beneficiado de las muchas curas empíricas que ya existían para la sífilis. Cada vez que alguien presenta una droga que realmente funciona, va a afectar el negocio de alguien más. Las personas que utilizaban remedios falsos veían sus ingresos amenazados y por tanto decían que el Salvarsan era una droga peligrosa. Ehrlich ignoró estos ataques, pero apenas eran el comienzo. Aunque había dado instrucciones cuidadosas sobre cómo utilizar el Salvarsan con seguridad, muchos médicos las ignoraron y los pacientes comenzaron a morir. Los médicos culparon a Ehrlich por estas muertes. El arsénico es un veneno, y si es mal administrado puede hacerse mucho daño. Y algunas personas murieron por mala administración de Salvarsan. Uno de los problemas es que era un polvo que tenía que ser mezclado con agua y que tenía que ser inyectado. Si el agua o la aguja estaban contaminadas, podía haber un efecto secundario adverso. El otro punto era que las personas esperaban que el Salvarsan curara la sífilis en todas sus etapas. El Salvarsan solo funcionaba durante las primeras etapas de la sífilis. De manera que si querían tratar las etapas avanzadas de la sífilis y no lograban resultados, decían que el Salvarsan no servía. Ehrlich cada vez se sentía más perturbado por estas injustas y cada vez más fuertes acusaciones. Las personas que se oponían a Ehrlich y el Salvarsan se aferraron de cualquier cosa para luchar contra ellos. Y una de las cosas que tomaron para acusar a Ehrlich y a la compañía que hacía la droga fue que se lucraban demasiado. Resultó que no era cierto, pero utilizaron esto durante un tiempo y dijeron, la fabrican por unos pocos marcos y la venden por muchos marcos. Así que están escamoteando y Ehrlich se está haciendo rico. Ehrlich era atacado desde todas las direcciones con acusaciones de que realmente no había descubierto el Salvarsan.
afirmaciones de que no lo había probado adecuadamente e incluso alegatos de que un hospital importante estaba obligando a prostitutas a usar la droga en contra de su voluntad. Cansado y molesto, Ehrlich finalmente ventiló toda su ira por todo el asunto en una carta dirigida a un periódico local. Escribió: naturópatas, antiinyeccionistas, charlatanes, antiviveccionistas y antisemitas, todos se han aliado para manchar mi nombre y tejer una verdadera red de las más absolutas y claras mentiras. Es irónico que Ehrlich haya enseñado el camino hacia una era de milagros médicos y al mismo tiempo abrió la caja de Pandora del comercialismo y las políticas que acompañan los descubrimientos médicos. Tristemente no vivió lo suficiente para disfrutar del lugar que llegó a tener en la historia médica, como el padre de la terapia con drogas.